Bien, mis hermanos, ¿has escuchado el concepto de los superhombres por ahí? Hay algunos reportajes o algunos canales de televisión que intentan explicar qué es lo que sería un superhombre. Generalmente relacionado con alguna habilidad, capacidad en lo intelectual, en lo físico, que determina que ellos estén, ¿no es cierto?, dentro de la humanidad en ese segmento tan pequeño, el 0,1% con habilidades, características especiales, y por eso le llaman superhombres. Pero en definitiva, esos superhombres son igualmente hombres que solamente en una cosa destacan. Hay otros que piensan, cuando hablamos de superhombres, en los superhéroes, conocidos por todos nosotros, que son en realidad invenciones humanas, son ideas de Hollywood o cómics de DC y todas esas marcas que generan inventos de alguien que, por ejemplo, los X-Men que reciben radiaciones, ¿no es cierto?, y logran tener una mejor competencia en algún área. Eso también no existe, es imposible, es todo lo contrario. La radiación afecta negativamente en el cuerpo. Pero esas son las ideas que mucha gente maneja cuando hablamos de superhombre. Pero hoy día yo quiero hablar de un verdadero superhombre. Y más que superhombre, yo diría que es más que un hombre. Y es la historia que todos conocemos, que acabamos de terminar, la del Evangelio según San Mateo. Es la historia de Jesús, por supuesto. Hubo 4 grandes historiadores y discípulos de él que llevaron a cabo esta labor de escribir sobre su vida, de anotar cada una de las cosas que él hizo. Y vamos a ver, aunque va a ser difícil poder resumir todo el Evangelio, que estuvimos tratando por largos 2 años en una sola prédica, pero intentaremos dejar algunos puntos principales y cerrar con el epílogo, con las últimas palabras que Jesús dio antes de ascender al cielo, que están registrados justamente en los 2 últimos versículos del capítulo 28. Así que vaya ahí porque eso es lo que vamos a leer. Pero antes vamos a orar, por supuesto. Vamos a leer y orar para poder hacer este resumen y llegar finalmente a estas últimas palabras de Jesús, que ya fueron habladas, pero las vamos a retomar para el día de hoy. Así que abra su Biblia ahí en Mateo 28, 19 y 20. Eso es lo que vamos a leer y ahí vamos a llegar y vamos a orar para que Dios nos guíe en esta exposición. Mateo 28, 19. Leamos primero, si quiere puede ponerse de pie para que leamos juntos, son 2 versículos nada más, breve, para que se concentren en lo que vamos a leer. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Tome asiento. Oremos entonces. Señor, te damos gracias por una oportunidad más, por este tiempo apartado de día domingo. Señor, nos cuesta a veces por el frío, por a veces flojera, Señor, poder salir de la cama y estar reunidos. Pero yo agradezco, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha podido concurrir personalmente, que está, Señor, con todo su cuerpo, su mente acá para que podamos concentrarnos en tu palabra, que podamos disfrutar, Señor, y entender las razones de tu venida, todo lo que has dejado, Señor, como legado también. Y yo pido por nuestra concentración, por las distracciones, Señor, dejamos a los niños, Señor, en sus clases, y te pido porque cada uno de los que está acá presencialmente y aún los que nos están siguiendo por las redes puedan tomar este tiempo para reflexionar en torno a tu persona. Dame la gracia, Señor, úsame como un instrumento, Señor, y dame la habilidad para poder exponer claramente tu verdad y todos poder salir edificados, convencidos, Señor, de tu obra y sabiendo que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así termina la historia de este superhombre, de este más que hombre, conocido como Jesús de Nazaret, relatado por uno de sus discípulos, uno de los 12 que estuvieron con él en sus años de ministerio. Y antes de llegar al final, como les avisé, nos vamos a dar la tarea, tanto difícil, de poder hacer una especie de resumen de los puntos más importantes de lo que el Evangelio completo nos explica acerca de la vida de Jesús, como este superhombre, como le he dicho.
Y la verdad es que toda la Biblia habla de Jesús. Si usted lo quiere poner en ese contexto, no hay ningún libro de la Biblia que no tenga una previsión, ¿no es cierto?, no presente, de alguna manera proyecte el advenimiento de algunas características de Jesús. Lo vimos recién, nuestro hermano José Luis mencionó Isaías. Isaías, tal vez uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, que cada o muchas de sus profecías tenían un indicio mesiánico, un indicio de lo que Jesús iba a hacer. Y así muchos textos del Antiguo Testamento en el fondo nos van informando, están previendo la venida de Jesús. Y lo que hacen los autores del Nuevo Testamento, en particular Mateo, por ejemplo, es justamente refrendar lo que ya estaba escrito, ponerlo en el contexto del hombre que conocieron y que explica, ¿no es cierto?, las verdades que están ahí en las profecías. Por ejemplo, miremos para partir el tema de su nacimiento. Su nacimiento bastante particular, mucha gente no cree que fue así, pero es interesante cómo eso estaba anunciado en el Antiguo Testamento, como parte esa profecía de Isaías que está en otro versículo, quiero que lo veamos en Isaías 7:14, donde Dios estaba avisando, iba a dar una señal para su pueblo, iba a venir un advenimiento especial de un hombre especial. Dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa era una profecía del Antiguo Testamento que claramente anunciaba, bueno, tenía su contexto, tenía un contexto con el rey Acab. Todo eso se cumplió porque nació un niño que se le llamó Emmanuel y que cumplió toda la profecía de Isaías. Pero también la profecía en ese sentido tiene un doble cumplimiento, se cumple en el futuro con el mismo Jesús, porque efectivamente lo que nos registra el Evangelio y que cita específicamente esta profecía, Mateo, es que Jesús nació de una virgen. Algo asombroso. Las vírgenes, por supuesto, no han tenido relación y por lo tanto es imposible en lo natural que alguien nazca. Y Mateo toma esta profecía, la refrenda y explica cómo se dio ese nacimiento por medio de la intervención divina. Hay un ángel que avisa lo que va a pasar y aparece entonces el nacimiento de Jesús descrito con todos los detalles sobrenaturales que nos muestran un hombre que viene con una característica especial. Es hombre en lo biológico, es hombre como nosotros, pero que no tiene lo que podría tener cualquiera de nosotros, que es esa mancha, esa corrupción del pecado. Y eso es importante porque si no hubiese nacido de esa manera Jesús, por supuesto, no podría haber sido santo desde el momento de su concepción. Nunca habría alcanzado lo que se necesitaba para su sacrificio después en la cruz. Entonces tenemos estos puntos que nos va mostrando el Evangelio, que va refrendando la historia antigua, las profecías, y nos va mostrando Mateo poco a poco cómo el desarrollo de este niño se va haciendo cada vez más específico y más notorio a su característica principal, es que tiene simiente humana, pero tiene a la vez simiente divina. Después, en la niñez y en la juventud, como usted bien sabrá, no tenemos mucha información acerca de Jesús. Ninguno de los evangelios habla mucho y eso genera sospechas y hay gente de mala manera que inventa historias para agregar a los relatos evangélicos. Pero lo cierto es que Jesús vivió en su adolescencia, en su niñez y en su juventud hasta por ahí los 30 y tantos años que comienza su ministerio como cualquier otro joven, como cualquier otro niño. Y de hecho, cuando usted revisa este aspecto y lo ve en el Evangelio de Mateo, cómo sus seguidores, ¿no es cierto?, conocieron a Jesús después y cómo él era cuando más joven, se da cuenta que en realidad él compartió las mismas características de cualquier joven, cualquier niño. Él no fue diferente en nada, creció, se desarrolló, creció en inteligencia, en estatura. Y se sorprendieron cuando Jesús empieza a hacer milagros, empieza a desarrollar su ministerio, cuando vuelve a su tierra natal, a Nazaret, y predica en la sinagoga y ven su sabiduría, ven sus milagros. Y entonces ellos dicen, y lo dice Mateo 13, les recuerdo estos pasajes, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se asombraban que Jesús hablara ahora de una manera diferente, siendo un hijo de vecino que todos conocían. ¿No es este el hijo del carpintero? Conocían a su familia.
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Se sorprendieron porque vieron a un joven, a un niño que creció como cualquiera de ellos, hasta que en un momento determinado, hasta que llegó su hora de comenzar su ministerio, él comienza entonces a mostrar, a desplegar sus características más que humanas. Tiene sus características humanas, pero empieza a desplegar en su ministerio todas estas cosas sorprendentes. Y eso es lo que mayormente apuntan los evangelios, eso es lo que mayormente nos comentan Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Destacan todos sus milagros, que como bien lo sabemos, fueron por miles, no fueron uno. Juan al final de su evangelio dice que no cabrían todos los libros para escribir todas las cosas que Jesús hizo. Pero las cosas que se escribieron son para que nosotros creamos en Él, para que lo entendamos. Y como sabemos, en su tiempo, cuando Él empieza su ministerio, los mismos judíos empiezan a albergar alguna esperanza en Él, empiezan a verlo como un profeta, como el profeta de los de antaño, que hacían milagros, que traían palabra del Señor, y empiezan entonces a revelarse sus verdaderas características divinas. Empieza entonces Jesús a sanar, a hacer sanidades tan grandes para ese tiempo como sanar un ciego de nacimiento, como corregir parálisis, como hacer crecer partes del cuerpo, como corregir lo que naturalmente es imposible de corregir. Y hace cosas, mayormente, como lo sabemos, que fueron dadas primeramente a sus discípulos, primeramente a sus 12 testigos que Él escogió para que conocieran verdaderamente su identidad, quién era Él. Y así tenemos, sobre todo en los pasajes que nos muestran su actividad en Galilea, en el lago Galilea, cómo Jesús desplegó sus momentos más icónicos, más famosos. Por ejemplo, usted se acordará que ellos estaban en un barco en medio del mar de Galilea. Es un lago verdaderamente, pero es un lago que tiene ciertas características. De repente se producen tormentas muy violentas. Y ellos, que eran pescadores, andaban entonces para todos lados a través de barcos, cruzando la ribera, y en un momento se genera una gran tormenta, tanto que Jesús estaba durmiendo abajo y es despertado por sus discípulos porque tenían miedo que el barco zozobrara y se hundieran. ¿Y qué es lo que hace Jesús en ese momento? Recordará el pasaje, está en Mateo 8:26, a ver si también lo podemos leer. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, es decir, se acabó la tormenta cuando Él decidió detenerla. Eso es increíble, eso es sobrehumano. De hecho, Mateo registra que ellos se asombraron en gran manera. Y Marcos, en el texto paralelo, dice que ellos tuvieron no solamente asombro, sino que temor. Porque dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Qué características? ¿Cuál es su identidad? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es extraordinario lo que los evangelios nos comentan acerca de Jesús. También recordará otro episodio muy similar. Es de noche en el lago Galilea. Jesús manda a sus discípulos que crucen la ribera al otro lado. Él se queda orando y nuevamente en medio de la noche se desata una tormenta. Y ahí, en medio de las olas, en medio de ese sufrimiento por que el barco no se hunda, aparece Jesús en medio de las olas. Y aparece, adivine cómo, en un bote de rescate, no. Él aparece caminando sobre el agua. Eso está, y se lo voy a leer, Mateo 14. Ellos vieron a Jesús caminando de lejos, en medio de la oscuridad, y pensaron que era un fantasma, que no era una aparición, no era Él. Pero Jesús les dice, tened ánimo. Y aún Pedro, que estaba en el bote, le dice, deja que yo vaya a ti. Y recordarán lo que pasó con Pedro. Él salió del barco muy entusiasmado, viendo a su Señor y su Maestro caminando sobre el agua, y él empieza a caminar y da pocos pasos, pero despega su vista en Jesús y se comienza a hundir. Jesús se acerca, ¿no es cierto?, lo toma y ambos suben al barco, y ahí es donde Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús hizo milagros asombrosos, hizo cosas que ningún otro hombre puede hacer, si no es Dios el que está con él, si no es Dios mismo haciendo cosas
rompiendo las leyes de la naturaleza, calmando la naturaleza, el clima, las cosas que ninguno de nosotros puede hacer. Por lo tanto, su evangelio, el evangelio de Mateo y así los otros, dan crédito y nos aclaran cuál es la identidad de Jesús. Es un hombre, ciertamente, sangra, llora, le duele, tiene hambre, pero es más que un hombre. Y aún sus enemigos y aquellas personas que dudaban de su legitimidad como Dios, como el Mesías, se encuentran muchas veces también en entredichos. Dios, de alguna manera, Jesús mismo se encarga de desmentirlos. Y quiero llevarles un pasaje en Mateo 9, versículo 2 en adelante, donde vemos increíblemente cómo Jesús les tiene que callar la boca a sus detractores, a aquellos que no creían en Él, aquellos que desconfiaban de este hombre, tanto que dijeron que por Belcebú, por el príncipe de los demonios, Él hacía milagros, y que no era verdaderamente un milagro válido. Dice en Mateo 9, del 2 en adelante, sucedió que le trajeron un paralítico. Recordarán este evento, él estaba predicando en una casa, descuelgan un paralítico desde el techo, lo descuelgan sus amigos, él estaba tendido en una cama, no podía moverse, y al ver Jesús la fe de ellos, de los que lo trajeron a él, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los escribas, dice. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema, está diciendo cosas que son contrarias a Dios. Y conociendo, dice Jesús, los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Mire, este pasaje es demasiado importante, por eso lo quise poner, porque nos demuestra Jesús que sus obras, sus acciones no eran mediadas por, ¿no es cierto?, por el príncipe de los demonios o por cualquier idea, no era una cosa artificiosa, no es como los ilusionistas que nos engañan, ¿no es cierto?, haciendo magia, sino que realmente Él tenía el poder para salvar y sanar al paralítico, que es lo más importante. Este paralítico vino, ¿no es cierto?, traído por sus amigos, y Jesús, en vez de inmediatamente sanarlo, dice esta frase: que sus pecados le sean perdonados. Ese es un atributo solamente divino, el perdonar los pecados solamente Dios lo podía hacer. Por eso que los escribas dijeron: Él está blasfemando, Él está hablando, tomándose o atribuyéndose algo que es propiamente de Dios. Pero Jesús, sabiendo y conociendo, y esto es también importante, sabiendo el pensamiento, es decir, Él sabe todo de todos nosotros, tiene otro atributo divino ahí, la omnisciencia se llama. Entonces lee el pensamiento de ellos y les dice directamente: bueno, ¿qué es más fácil? ¿Sanar a un hombre o perdonar sus pecados? Pero para que vean, en el fondo, para que vean quién soy yo, para que sepan que yo soy Dios, eso le está traduciendo. Para que sepan que yo soy Dios, entonces yo lo voy a sanar también. Y declara, ¿no es cierto?, y le dice: toma tu lecho, vete a tu casa. Y asombrosamente, como nos relatan todos los evangelios, este paralítico se sanó inmediatamente, tomó su cama y salió caminando. Demostró no solamente que tenía poder sobre la enfermedad, sino que realmente tenía poder para perdonar los pecados, si no, eso no podría haber ocurrido. Si hubiese sido un mentiroso, un ilusionista, o bien se estaba atribuyendo realmente algo que no era divino, Dios no lo habría validado. Pero Él hace el milagro para demostrar que efectivamente es el Hijo de Dios, es Dios en la tierra. Ahora, si bien a muchos les fascina el tema de los milagros, el tema de la sanidad, y eso es lo que de alguna manera más relatan los evangelios, hay algo que quiero reparar que tenía Jesús que nosotros, por supuesto, tampoco tenemos, y que si lo viéramos en alguna persona ya nos llamaría mucho la atención. En el caso de Jesús, es su carácter y su perfección moral. Eso habla mucho de quién es Él. Habla mucho de lo más importante, que no es como nosotros. No anda con la mentira, no anda con la mentirita piadosa, no anda engañando, no anda diciendo sí, llego a la hora y no llego. ¿Ya? Tiene esas características que, claro, uno dice: ¿dónde están? ¿Dónde está relatado eso? Bueno, los evangelios indirectamente nos muestran un carácter firme, alguien que siempre contestaba con la verdad, que los milagros fueron verdaderos, que todas las cosas que él dijo se cumplieron.
Pero tal vez si usted piensa que él vivió 3 años y medio con 12 discípulos, con 12 personas que dormían, que estaban al lado, que comían con él, ellos son los principales testigos de ver si una vida es realmente santa, si realmente es alguien moralmente perfecto. Y tenemos esos relatos. Pedro dice en su carta, 1 de Pedro 1:12, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién podría decir eso de nosotros? Ninguno. Juan en su evangelio dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, siempre verdad. Yo creo que nosotros debiésemos asombrarnos más que por los milagros, más por las cosas sobrenaturales, porque realmente los discípulos que vivieron con él, lo conocieron, dieron cuenta efectivamente de que este hombre no pecaba, no cometía ninguna falta moral, ninguna mentira había en su boca, cosa difícil porque tal vez es el pecado que más hacemos, la mentira. Por lo tanto, es asombrosa la historia de Jesús. Los evangelios nos ponen en este contexto de un hombre, más que un hombre, un Dios en la tierra. Ahora, vamos a la parte final de su vida, para no retrasarnos tanto en este resumen. El mejor y más grande milagro que Jesús podía hacer y que de hecho hizo, adivine cuál es, el que estuvimos estudiando hace algunas semanas, que Jesús resucitó. Mire, es difícil primero que una persona pueda anticipar su propia muerte, a no ser que se decida suicidarse. Nadie, digamos, normal puede decidir el día, la forma y cómo morir. Ya desde ahí Jesús diciéndole a sus discípulos lo que iba a pasar ya es extraordinario. Pero en el relato de Mateo 20, 18 al 19, vemos que no solamente le anticipa eso, sino que además le dice, voy a resucitar. Algo que nadie antes de él había hecho. Pero así lo dice en Mateo 20, 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén. Ellos iban a Jerusalén y les dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. ¿Qué humano podría ser tan específico con saber cómo iba a morir? Además, la muerte, en el caso de él, no dependía de él mismo. Está diciendo a sus discípulos que los gobernantes de Israel, los sacerdotes, lo iban a condenar. Y usted sabe que en el judaísmo la forma de morir para alguien blasfemo, como a él lo consideraban, era mediante la lapidación, apedreamiento, no por la muerte de cruz. Pero él dice, me van a condenar, me van a llevar a muerte, y los gentiles, es decir, los romanos, se van a encargar de golpearme, de escarnecerme, cosa que ellos no tenían tampoco por qué hacer, y finalmente crucificarme. Y además de eso le dicen 3 días, no se preocupen, en 3 días yo voy a resucitar. No sé si hubiésemos estado ahí, ¿cómo habríamos tomado esa información? Realmente lo más probable es que habríamos dicho, a lo mejor, como dijo el presidente, esto es metafórico. Esto es alegórico tal vez. Él está pensando en estar con nosotros espiritualmente, emocionalmente, acompañándonos. Nadie pensó, y de hecho, nadie pensó que eso iba a pasar. Solo un loco podría decir cosas así, o un mentiroso, pero que tuviera una coartada, que tuviese, no sé, gente empleada por él para que lograran hacerlo. Pero él se lo está diciendo a los únicos que lo podían ayudar, sus propios discípulos. Y sus propios discípulos nunca creyeron, porque cuando Jesús muere, ellos estaban tristes y llorando. Es extraordinario Jesús en esto, en poder tomar previsión de su muerte y saber cómo van a suceder las cosas, y aún el resultado final es de algo increíble. Increíble en ese tiempo, increíble ahora, porque nadie sale de las tumbas todos los domingos. Entonces, estamos hablando de un superhombre, estamos hablando de alguien que, como lo hemos estudiado, hizo lo que todos los hombres hacemos, de vivir, de comer, de alimentarnos, de trasladarnos, de hablar, pero hizo cosas que ninguno ha hecho. Vivió como cualquiera de nosotros, pero murió y resucitó
como Él solo, como nadie más lo ha hecho. Él tiene el poder en su mano y lo sigue teniendo. Y ahí entonces vamos a estas últimas palabras. Quiero que vuelva ahora a abrir su Biblia en la última parte del Evangelio. Porque entendiendo lo que Él logró de salir de la tumba, entonces podemos entender lo que nos lega, lo que nos pide y lo que debemos hacer como discípulos, como iglesia. Eso parte, y ya lo habló Juan Manuel la semana pasada, parte en el versículo 18, cuando dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Antes de irse al cielo, Él reúne a sus discípulos en Galilea y les dice: toda potestad. Potestad es una palabra que a veces no lo usamos mucho, pero puede ser una mezcla entre poder y autoridad. Potestad. Tengo el poder y tengo la autoridad. Tengo la capacidad de hacerlo y tengo también la dignidad de decir o hacer lo que quiera, sobre el cielo y sobre la tierra. Y cuando nos enfrentamos a una persona que tiene todo el poder y toda la autoridad, y esto no es juego teórico, sino verdaderamente cuando usted se enfrenta a una autoridad incluso mayor que usted, no queda otra opción que obedecerle, ¿no? No queda otra posibilidad. Cualquiera que está debajo de él y recibe su mandato, tiene que hacerlo. Porque no solamente tiene el poder para decirlo, sino para exigir que se cumpla. Y aún para castigarlo si no se cumple. Y eso lo hemos visto en la historia humana, pero por malas personas, por gobernantes, por reyes, por presidentes despóticos que han tomado un gobierno y lo han tratado al público, al pueblo, los que están bajo él, de la peor manera. Eso ha ocurrido muchas veces. Y aún así ellos no tienen todo el poder y la autoridad del mundo. Tienen el poder dentro de su contexto, dentro de su país. Pero Jesús está diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vaya que importa lo que Él va a pedir. Vaya que importa, porque no es algo cuestionable, no es algo que está para comentarlo, para ponernos de acuerdo. Es algo que sencillamente se tiene que obedecer. Pero gracias a Dios, gracias a Él mismo, que por ser bueno no nos está pidiendo cosas difíciles. Miren lo que va a decir en los versículos siguientes. Id y haced, parte, digamos, poniendo las cosas en su lugar. Esto, le insisto, no es optativo, no es negociable, no se trata de que me parece o no me parece. Están en imperativo esas dos palabras, id y haced, es decir, haga lo que se le pide. ¿Y qué es lo que pide? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Mire que no complicado, ni difícil, ni de sufrimiento. ¿Qué es hacer discípulos? ¿Qué es hacer lo que Él manda? No es difícil. El Evangelio de Marcos lo pone también con un contexto un tanto diferente. Dice: id y predicad a toda criatura. Pero es básicamente la misma encomienda. Y esto es muy importante y por eso quiero detenerme en estos dos versículos, porque de alguna manera lo que Jesús está pidiendo, id y haced, es la orden para todos nosotros. Es la orden para la iglesia. Si usted lo quiere ver así, es el propósito por el cual somos una congregación que nos reunimos domingo a domingo. No tenemos otro objetivo, no tenemos nada más que hacer que lo que Él nos pide: hacer discípulos. Y ahí usted podrá poner a lo mejor una letra chica y decir: ¿sabe qué? Es que Jesús, realmente Dios es el que salva. Yo no puedo convertir a la gente, no les puedo cambiar la cabeza, no les puedo entregar la fe como una inyección. Eso es cierto. Pero Jesús nos manda a hablar, a abrir la boca, a predicar a toda criatura y dejar que Él haga las demás partes. Y hacer discípulo también tiene agregado que no es solamente predicar, sino que hacer que las personas obedezcan y sigan el camino del Señor. Y eso es lo que va a decir en el siguiente versículo, cuando dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Me salté obviamente lo del bautismo porque se habló la semana pasada. Una de las primeras cosas que un discípulo de Cristo tiene que hacer, porque está escrito, porque Jesús lo manda, es bautizarse. Ya se habló un poco de eso. Y es algo necesario, es algo
que obviamente tampoco es cuestionable. Pero me quiero detener en eso, de enseñarles que guarden todas las cosas que he mandado. Así se hacen discípulos, así se hace iglesia, así es lo que estamos haciendo domingo a domingo, así es lo que hacemos en todas las reuniones. Y déjeme decirle que a veces la iglesia, y a mí me da pena y es largo de hablar esto, pero ha perdido justamente algo tan sencillo que Dios le ha pedido, que con toda su autoridad y con todo su poder nos ha señalado que prediquemos, que enseñemos sus palabras. Hoy día hay iglesias que se han convertido sensacionalistamente en grandes eventos musicales. Y mire, no tengo nada con las canciones, no tengo nada con la música. Pero no puede ser la reunión solamente cantar, cantar, cantar y al final dar unas palabras de autoayuda, porque así se ha transformado la iglesia. No puede haber toda la semana agenda de actividades, de salida, de paseo, y no, tampoco estoy en contra de eso, pero no puede faltar el elemento fundamental que nos dice acá, que es enseñar la palabra, enseñar que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Una iglesia, si no hace eso, como lo dijo también Juan Manuel la semana pasada, no es iglesia. Puede ser un lindo club de amigos. Hay unos clubes aquí, los 12 amigos y otros tantos. Podríamos ser otro más de eso. Pero no es iglesia. Si no se predica la palabra, y qué bueno que lo hagamos. Y lo bueno de esto, y si no le parece, mire, le voy a decir, la puerta está abierta, puede conseguir otra iglesia. Pero nosotros no vamos a dejar de hacer lo que Dios mandó a hacer, enseñar la palabra. Y pobre si no lo hacemos, porque nos perdemos el propósito, perdemos la esencia misma de la iglesia. Tenemos que enseñar la palabra, tenemos que hacerlo como Él lo pidió. Y es más, nos dice guardar las cosas que os he mandado. Y aquí quiero también explicar este concepto de guardar, porque es una palabra que nosotros le damos otro sentido. Si a uno lo mandan a guardar, como mi esposa me manda a guardar la ropa, es meterla en el cajón y olvidarme de ella. Eso es guardar para nosotros. Pero les voy a explicar que no es eso lo que Dios quiere que hagamos, que nos olvidemos, que la dejemos ahí. Parece que a varios le ha pasado, ¿no? Mire, bueno, no perdamos la seriedad de esto. Mire, hay dos acepciones o significados que realmente tiene guardar en ese sentido, lo que Jesús quiere traducir, y lo usa esas palabras la Biblia muchas veces. Guardar primero en un sentido de conservar. ¿Ya? Cuando usted guarda unos frasquitos de conservas, claro, lo mantiene refrigerado para que no se echen a perder. Eso es guardar en un sentido, conservar. Entonces Jesús le está pidiendo a sus discípulos que conserven lo que Él les ha enseñado, que lo mantengan igual, que lo mantengan de la misma manera que fue entregado, que no adulteren el Evangelio. Y vaya que eso ha pasado, que se ha tergiversado las palabras de Jesús, que le han dado otro significado, que pasa usted por una iglesia y pareciera que tienen otro Dios, que tienen otro Jesús, un Jesús que inventaron porque no es el que está en la Biblia. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros como iglesia debemos conservar, debemos guardar. Y la Biblia en muchos pasajes, se los puedo citar, 2 Timoteo 2:2, Tito 2:1, 2 Timoteo 4:3, habla reiteradamente el apóstol Pablo de guardar la sana doctrina, de encargar esto a hombres fieles, que repitan el mismo mensaje, que no agreguen nada, que no se pongan creativos, que no inventen un evangelio diferente. Nosotros debemos guardar sus palabras, conservarlas y retransmitirlas. Eso es enseñar las cosas que Él ha enseñado. Ese es un sentido de la palabra guardar. Y creo que de alguna manera como iglesia lo hacemos bien. Pero el segundo sentido es guardar como hacer, como realmente poner en práctica esas enseñanzas. Y vaya que eso es difícil. Estamos obligados porque Él tiene toda la autoridad y todo el poder de hacer lo que pide. Y lo que nos está pidiendo es conservarlo, pero también hacerlo. Y ahí a lo mejor estamos mal. Ahí no podemos. A veces nuestra propia voluntad vence a la voluntad de Dios, a la orden de Dios.
Pero afortunadamente le voy a dar la noticia final del último texto, de la última parte. Dios nos da la capacidad para cumplirla, aunque le parezca asombroso lo que voy a decir. Pero Él dice en sus últimas palabras, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta ahora no se ha acabado el mundo. Por lo tanto, Él está aquí. Y esas palabras son muy importantes porque cierran de manera magistral realmente la motivación que tenemos que tener como discípulos, la motivación que lleva adelante la iglesia, esto de transmitir sus palabras, de conservarlas y de que muchas veces nos sentimos impotentes porque no cumplimos su orden. A veces fallamos, estamos, como decía, a veces en pereza, no queremos levantarnos. A veces tenemos problemas y eso es común a nosotros. Y de hecho, si hay algo común al ser humano es nuestra falta de compromiso, nuestra cojera, algunos le llaman, esa inconsistencia, ese andar cayendo cada vez, esos resabios del pecado que todavía nos jalan. Eso es normal en nosotros, pero gracias a Dios que tenemos al hombre con más poder y autoridad al lado nuestro. Y eso debemos creerlo, eso es real. Físicamente no está aquí, pero Él dejó su Espíritu Santo, que es Dios también, para corregirnos, para santificarnos, para que todo temor, para que toda inseguridad, todo problema, no que se borren, ¿no es cierto?, como de manera mágica, con una varita mágica, no, sino para que los sobrellevemos, para que sepamos que tenemos en Él la seguridad de que las cosas van a andar bien, van a progresar a un buen propósito. Como lo dice Romanos 8, 28. ¿Cómo lo dice? Que todas las cosas nos ayudan a bien, aunque sean un problema grande que usted no quiera asumirlo. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y aún en ese mismo capítulo nos da estas grandes ventajas de saber que estamos con Dios, saber que estamos en Cristo. Pablo en Romanos 8, 34 al 35 dice, partiendo de su muerte y de la condenación por nuestros pecados, dice esos versículos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, porque Él murió y resucitó entonces y está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Tenemos la seguridad que murió, resucitó y que está ahora a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Y entonces, ¿por qué lo deja así? Para que nos preguntemos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando nos vemos falentes, cuando nos vemos en la caída, cuando vemos que otra vez repetimos el mismo patrón de conducta y nos da rabia con nosotros mismos. Y decimos, no puedo guardar sus palabras, me cuesta mucho, soy un pecador. Cuando llegamos a ese convencimiento, que no debe ser mirado como algo malo, sino como afrontar la realidad, entonces tenemos que pensar en Cristo. ¿Quién nos va a separar de su amor? Tribulación, dice, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a que nos enfermemos, miedo a las situaciones de vida que pueden aparecer. Aún tememos de nosotros mismos, de nuestra conducta, que es fracasada, que normalmente cae. Pero ahí están las palabras de Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y nadie nos puede separar de su amor. Nadie. No hay nada que temamos, no hay nada que podamos sentirnos fracasados. Yo sé que tenemos que convivir con a veces traumas, dolores, con debilidades, con daño, pero ahí está la gracia de esto, de estas últimas palabras, de que esto no depende de nosotros. Y esta es la gran noticia. Esto no depende de nosotros. El ser iglesia, el ser discípulos, depende de que Dios tiene la autoridad, que Él tiene el poder. Y ese poder es más grande que todo el mundo.
que todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Yo tengo esa autoridad, yo tengo ese poder. Entonces, si me voy a Él, yo puedo recibir esa ayuda. Y depende de que le creamos a estas palabras, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad, que no estoy solo. Eso no lo tiene el mundo. Viven su vida a su manera, tienen y enfrentan las consecuencias solos, sin apoyo, sin verdaderamente dirección. Y el mundo sigue de mal en peor. Pero nosotros, aunque vivamos en este mundo, aunque tengamos problemas, aunque tengamos enfermedades y situaciones difíciles, creamos a Jesús. Creamos que nada nos va a separar de Él, si estoy en Él. Y que Él va a estar con nosotros todos los días de mi vida, hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos, si miramos ahora esta vida tan preciosa que Él tuvo, este despliegue de poder, de autoridad, estas características únicas, irrepetibles, no hay nadie más en el mundo. Hay grandes líderes humanos, pero todos mueren y fracasan. O su ideología, mueren con ellos. No hay nadie que ha sostenido lo que ha dicho y ha permanecido la iglesia por 2000 años. Y va a seguir permaneciendo porque no depende de nosotros, depende de la autoridad ganada por Jesús. Que usted sea un discípulo no está tanto en sus manos. Usted tiene que obedecer, tiene que creer y obedecer. Conservar lo que Él ha hablado, guardarlo, hacerlo. Pero aún si fracasa, aún si hay peligro, aún si hay espadas, si hay amenazas, el Señor es bueno, el Señor nos ama, nos amó antes de conocernos con todas nuestras maldades. Nos ama ahora que nos está mejorando, que va perfeccionando su vida y la mía. Entonces no hay que temer, no deberíamos temer al futuro. No deberíamos tener intranquilidad. Debiésemos refugiarnos como Él quiere, en esta unidad perfecta, indisoluble que tenemos con su persona. Él está con nosotros todos los días. Así que seamos iglesia, seamos discípulos. Abracemos a nuestro Salvador y que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por saber de tu vida, Señor. Como iglesia, como hermanos, como discípulos tuyos, queremos ayudarnos, Señor, mutuamente. Queremos descansar en lo que tú dijiste, en lo que hiciste primero y demostraste, y también en lo que legaste para nosotros, Señor. Que estas palabras, Señor, que este epílogo tan hermoso del Evangelio según San Mateo nos acompañe, Señor, cada vez que dudamos, cada vez que tememos, cada vez que nos angustiamos, cada vez que pensamos que vamos a ser superados por esta vida, por las circunstancias. Señor, tú estás con nosotros todos los días, Señor, todos los días, hasta el fin del mundo, Señor. Podemos confiar en ti. Tenemos que admirar tu obra, admirar tu persona, saber a quién hemos creído, Señor, y confiar. Te pido que trabajes en nuestra vida, que tú sigas guiando, Señor, a cada uno de mis hermanos y a esta iglesia en su conjunto para que hagamos tu voluntad, que sigamos enseñando tu palabra, que realmente, Señor, sea ella la fuente de vida y que, Señor, permanezca en nosotros. Gracias por una vez más compartir tu evangelio y que aún, Señor, muchos vengan a tu conocimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede ponerse de